Pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Vamos a estar analizando el día de hoy el nuevo reglamento de la Ley del Impuesto de la Renta, que como saben ustedes se publicó el 8 de octubre en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor a partir del día siguiente, el 9 de octubre ya está en vigor este reglamento. Mucho se comenta a veces de este reglamento que, bueno, en mucho y en buena medida es una repetición del reglamento que teníamos anteriormente. Pocas adecuaciones se hicieron a la nueva ley, pero sí es importante el hecho de que muchas de las disposiciones que estaban en el reglamento anterior ya no correspondían con la nueva ley del impuesto de la renta. Prácticamente 2 años después están publicando el nuevo reglamento. Bueno, es lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Entonces, van a decir ustedes, bueno, pues quizá muchas reglas ya las conocíamos. ¿Qué tanto conocían ustedes el reglamento anterior? ¿Ya estaban perfectamente inmersos en todo ese tratamiento y facilidades del reglamento? Entonces, digo, de cualquier forma nos va a servir el hecho de que hagamos una revisión de estas reglas de esta disposición, y que bueno que conozcamos algunas aplicaciones prácticas. Son más de 300 artículos, entonces revisarlos en las 5 horas que tenemos no nos iba a dar tiempo. Lo que vamos a hacer es tratar de enfocarnos a las que consideramos que son las más importantes, las más cotidianas además de importantes, y que bueno que nos pueden servir para alguna aplicación práctica. Entonces, por principio de cuentas, como vamos a hablar del reglamento, la primera parte que tendríamos que considerar es que hablar de un reglamento de ley, hablar de un reglamento de una disposición, en este caso una disposición de carácter fiscal, es remitirnos a un concepto que emite el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien hace los reglamentos, las leyes las hace el Poder Legislativo, los reglamentos los hace el Poder Ejecutivo, precisamente en ejercicio de una facultad que le es conferida en el artículo 89 de la Constitución, en la fracción primera, donde dice que el Ejecutivo puede proveer en materia administrativa, lo cual significa precisamente eso, que ellos pueden emitir reglamentos, ¿no? Y esa es la función de este reglamento. ¿Qué finalidad tiene un reglamento? Bueno, pues si las disposiciones de carácter fiscal, como cualquier otra disposición de carácter legal, tiene un alcance coercitivo, es decir, tiene como finalidad establecernos derechos y obligaciones. En el caso de un reglamento, el reglamento no tiene ese alcance. El reglamento simplemente es una disposición que nos establece algunos conceptos que nos van a facilitar el cumplimiento de las disposiciones. No nada más las fiscales, muchas disposiciones legales tienen reglamentos, pero normalmente en materia fiscal es donde nos encontramos, y lo saben ustedes que me imagino están en este ámbito. Saben ustedes que las disposiciones fiscales normalmente son complejas, a veces son de difícil interpretación. Entonces, precisamente la función del reglamento es darnos disposiciones que nos faciliten el cumplimiento de la ley, que nos hagan más accesible el llevar a cabo algunas actividades en nuestra vida cotidiana, y que finalmente, en algunos casos incluso, nos den opciones alternativas para la aplicación de lo que diga la ley. Entonces, esa es la función del reglamento. Esta es la facultad que tiene el Ejecutivo, está en el artículo 89, y esa facultad reglamentaria la enuncia la Constitución diciendo que el Ejecutivo tiene la facultad de proveer en materia administrativa, y precisamente ese proveer en materia administrativa significa emitir reglamentos, ¿no? Que es propiamente lo que nos vamos a analizar el día de hoy. El anterior reglamento, me imagino lo sabrán ustedes, se publicó en octubre de 2003. La última modificación que tuvo fue en 2006. Pues imagínense, era un reglamento que ya tenía pues bastantes años en funciones, pero era un reglamento que entró en vigor para aplicarse sobre la ley que inició su vigencia en 2002. Entonces imagínense, la ley se publicó en 2002 y el reglamento se publicó hasta octubre de 2003. Exactamente lo mismo que pasó ahora. Prácticamente tuvo que pasar 1 año con 10 meses para que tuviéramos un reglamento aplicable a la ley. ¿Por qué? Bueno, consideraron que no era importante y lo habían dejado de paso. Entonces, es la segunda vez que tenemos prácticamente 2 años con un reglamento que no corresponde a la ley, y eso tiene algunos problemas para la aplicación de las disposiciones. Decíamos, se publicó el 8 de octubre, entró en vigor el 9 de octubre, y a partir de esa fecha lo tenemos. ¿Qué tenemos en este nuevo reglamento? Bueno, en este nuevo reglamento tenemos algunas adecuaciones a las disposiciones que antes estaban referidas a artículos que ya no correspondían. Tenemos diversas disposiciones que están adecuadas al nuevo articulado de la ley del impuesto de la renta, pero vamos a comenzar a analizar, por principio de cuentas, algunos de los conceptos primeros de las disposiciones generales. Dentro de las disposiciones generales tenemos en la primera parte, pues algo que no puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, el artículo primero que dice, cuando el reglamento se refiere a ley, evidentemente se va a referir a la ley del impuesto de la renta. Y cuando el reglamento haga referencia a impuesto, está hablando de impuesto de la renta. Y cuando diga el reglamento secretaría, es la Secretaría de Hacienda, y cuando diga SAT, sabemos que es Servicio de Administración Tributaria. Bueno, es una regla que
conocemos. Una regla que se reproduce también del reglamento anterior, ya la conocíamos, es la de automóvil, pero yo creo que hoy automóvil va a tener un significado más amplio de lo que teníamos en el pasado, en términos de su uso, no en términos de la disposición, que es exactamente la misma. ¿Qué es un automóvil? Bueno, pues dice el reglamento, es un vehículo terrestre, si lo sabíamos, pero la diferencia que hace de un automóvil respecto a otro tipo de vehículos es que la capacidad que tiene es de hasta 10 pasajeros, incluido el conductor. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de una camioneta se considera como automóvil para efectos de la ley del impuesto de la renta. Bueno, ¿y dónde usamos esto? Porque a lo mejor lo importante no es lo que diga la regla, que ya lo sabíamos, sino dónde aplicamos esto. Bueno, pues sabemos que en la reforma que ya está aprobada, que está pendiente de publicación, hay una modificación al tope máximo para deducir un automóvil. ¿Cuál es el tope máximo hoy para deducir automóviles? 130. Bueno, pues en la reforma ya está aprobado que se va a regresar al tope de los 175,000 pesos. Entonces, cuando adquirimos un vehículo y el vehículo tiene un valor de hasta 130,000 pesos este año, es el monto máximo que podemos deducir. Si vale más, bueno, pues nada más podremos deducir hasta 130,000 pesos. A partir del próximo año, 175. ¿Dónde más encontramos aplicación de este concepto de automóvil? Bueno, pues cuando el artículo 28 en la fracción quinta hace referencia al monto máximo de rentas que podemos deducir por concepto de automóviles. ¿Cuánto es lo más que podemos deducir hoy día de renta de automóviles? De renta, cuando pagamos una renta, 6, ¿mandé? 6 más o menos, porque ya multiplicamos los 200 que dice la ley por 30 días, entonces nos dan los 6,000 pesos. Son 200 pesos diarios los que marca la ley. Ese monto máximo no se modifica. Entonces, bueno, si yo rento un automóvil, entonces puedo deducir hasta 200 pesos diarios. Entonces, ¿por qué las arrendadoras de autos siguen manifestando que es al 100% deducible sus rentas y demás? Y ya nos restringe la ley de renta, efectivamente. Si hay un beneficio en términos de deducción, en donde la deducción es, perdón, es que como estamos transmitiendo también, si me ayudan con el micrófono, aquí se va a oír exactamente igual. A ver si puse este micrófono como que es de salva, ¿no? Pero es para que la gente que está en línea oiga, porque si no parece que estoy hablando solo y que me quedo callado, así como si estuviera yo loco, ¿no? Pero si no, es la idea, ¿no? Que hablen con el micrófono. ¿Por qué las arrendadoras dicen esto? Pasa lo siguiente. Resulta que si yo deduzco un automóvil, el monto máximo de deducción son 130,000 pesos, entonces, efectivamente, rentar el coche me genera una deducción mayor. Por nuestra costumbre en México, ¿cuál es la diferencia entre rentar y comprar? Pues si lo compro es mío, cuando se deduzca sigue siendo mío y yo veré qué hago con él. Y así sea un coche que no voy a utilizar y que no me sirva, bueno, pues seguirá siendo mío. Eso es lo que hacemos en México. En otros países, bueno, pues yo mejor rento, deduzco más, tengo un mejor vehículo quizá, y bueno, pues al final ya no será mío, pero bueno, eso ya no me interesa. Entonces puedo deducir hasta 200 pesos diarios, que elevado al año estamos hablando de algo así como son como 73,000 pesos, y entonces por los 4 años estamos hablando de que es poco más de 300,000 pesos. Entonces evidentemente me conviene más rentar, ¿estamos de acuerdo? Yo mejor rento. Y cuando las arrendadoras me dicen, oye, no te preocupes, hasta el 100% de lo que yo te rente va a ser deducible, lo que hacen, y aquí habrá que tener cuidado en ese concepto, es, pues te facturo 200 pesos de renta, pero a lo mejor te facturo otros 100 por concepto de publicidad o servicios administrativos, y te facturo otro de tanto. Entonces la renta que tú pagues te la hacen deducible, pero bajo otro tipo de conceptos que además en muchos de los casos no existen. Sí, tengo ese caso que dentro de la misma factura de renta de vehículo me manejan un cargo administrativo y demás, pero esto no por ser accesorio de la renta debe de deducirse en la misma proporción. No se aplica aquí el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Sí, pero aquí ¿cuál es accesorio? Aquí el problema es, ¿cuánto es deducible de la renta? 200 pesos. ¿Y cuánto están cobrando de renta? Yo estoy pagando algo así como 350. Entonces, ¿qué hacen ellos? Te pongo un cargo administrativo. Te pongo una comisión por manejo del no sé qué. Y yo aquí, donde asemejo este concepto, es en el 69 del código. Las famosas operaciones simuladas que ustedes conocen. Porque cuando el SAT llega y te revisa, te dice, oye, pues son deducibles 200 pesos. Oye, ¿y lo demás? Pues es que es un cargo administrativo, pero ¿qué cargo administrativo pagaste? Porque pagaste 100 pesos de cargo administrativo. ¿Qué es cargo administrativo? Pues el cargo que me hacen por administrar, ¿no? Pues sí, pero
Eso no me explica nada, ¿no? En términos reales, el concepto no existe. Porque si tú vas al contrato, bueno, ¿qué te están cobrando? Porque yo igual hubiera podido poner ahí venta de papas pero la cosa no, el concepto no existe, si me explico, entonces lo hacen deducible a la fuerza. No en términos reales, sí me explico en esa parte. Es el riesgo en ese tipo de conceptos. Me pueden decir, te lo deduzco al 100%, sí, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? Porque en términos reales no existe el concepto, ¿no? ¿Sí me explico esa parte? Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que yo deduzca más de los 130,000 pesos o en el futuro más de los 175? Y digo, y no me refiero a aquella estrategia en base a una interpretación medio oscura de que hay quien hace de la ley que dice, no, es que la ley dice 130,000, pero nunca dice que sea 130,000 de monto original de la inversión. Hay quien dice eso, dice, son 130,000 por año. Bueno, yo considero que es una interpretación agresiva, ¿no? Agresiva, y a ver quién te la firma, ¿no? A ver quién te la firma y luego te la respalda cuando llega el SAT y te diga, es que son 130,000 de monto original de la inversión, porque además se apoyan en la siguiente fracción, en la fracción tercera del artículo 36, donde dice, oye, es que sí, mira, cuando dice aviones y cuando dice embarcaciones, te dice que los aviones, el monto máximo de deducción, el monto original máximo de la deducción, son 8,700,000, pero en el otro no te dijo monto original máximo de la deducción, pero en la interpretación auténtica, vamos a llamarle así, ¿cuál es la interpretación auténtica? La que hace el legislador. ¿Cómo sabemos la interpretación auténtica del legislador? Remítete la exposición de motivos para que veas qué quiso decir el legislador. Y el legislador quiso decir 130,000 pesos de monto original máximo de la inversión en el caso de vehículos. ¿Cómo podría ser deducibles más de 130,000 pesos o en su caso más de 175? ¿Hay alguna forma que ustedes encuentren? Bueno, las empresas que se dedican a comprar vehículos, etc. Okay, en el segundo párrafo. Tiene que deducir pues, ese monto, ¿por qué razón? Porque sus vehículos cuestan más de esta cantidad. Ok, entonces, dice el segundo párrafo de esta fracción segunda al 36 que si yo me dedico al arrendamiento de autos, entonces yo no tengo límite de deducción. Entonces yo me dedico a arrendar coches. ¿Sí? Entonces, y ni siquiera dice que me dedique a rentar coches, sino que el vehículo que yo adquiera lo dedique al arrendamiento. ¿Sí? Y con ese hecho yo podría adquirir un vehículo de cualquier precio y hacerlo deducible totalmente. Automóvil y además. ¿Sí me explico en esa parte? Y entonces quizá lo que tendríamos que hacer en nuestra estructura corporativa es cambiar, ¿sí? Y entonces generar, porque además tendríamos una razón de negocios válida, generar una empresa que podría dedicarse a la administración de los activos fijos del grupo. Yo administro los activos fijos, ¿sí? Entonces a la que produce, a la que comercializa o a la que vende, le voy a rentar un vehículo. Ya lo tengo dedicado totalmente al arrendamiento. Entonces esta empresa que se dedica a rentar activos fijos, los deduce al 100%, en un concepto real. ¿Sí me explicó? Y entonces esta arrendadora, que efectivamente existe, que efectivamente entonces le podría cobrar otras cosas, porque entonces si le cobro 200 pesos, pero entonces eso que me están poniendo, el cargo administrativo que no existe, yo te podría cobrar, porque a lo mejor es el coche del dueño, es el coche de otra persona, te puedo cobrar un chofer, o a lo mejor te puedo cobrar publicidad, y te pongo publicidad, y entonces ya los 200 pesos los complemento con otro concepto, que ya es real, y que no es lo que me pone la arrendadora que no existe. ¿Sí nos queda claro? Entonces digo, bueno, estos conceptos de reglamento no han cambiado porque finalmente es el mismo. Lo que tendría que cambiar es la forma en que estamos analizando y la forma en que estamos viendo las disposiciones reglamentarias, ¿no? Por eso vale la pena retomarlo, volverlo a ver, que sea lo mismo, pero ver qué uso le podemos dar ya a nuestra vida práctica. ¿Contador? ¿Qué? Sí. ¿Y las camionetas pick-up? ¿Cuántas le caben? Es que... ¿Son qué? Es ¿3? que, bueno, las que tienen batea, dices tú, es que no es para transporte personal, porque aquí lo que te está diciendo es automóvil, vehículo terrestre para transporte de hasta 10 pasajeros. Dice pasajeros. Entonces una pick-up, la que tiene la batea o la que tiene la rejilla atrás, esa no es para transporte de pasajeros, es para transporte de carga. Entonces queda fuera del concepto de automóvil. Son al 100%. Eso las puedes deducir al 100%, porque finalmente el objeto es distinto. ¿Sí nos queda claro? Ahora, lo que quizá no cabría, porque entonces tendríamos que buscar una razón de negocios válida, es que, ¿a qué te dedicas? No, pues soy el despacho de contador SC. Y compré una pick-up porque finalmente como estamos pues aquí en Puebla o en la Sierra de Puebla o en cualquier otra parte, pues al socio del despacho le gusta andar en pick-up. Bueno, pero ¿para qué la usa? No, pues es que es pick-up, no es de pasajeros. Sí, espérame, pero ¿cuál es la razón de que tú tengas un vehículo con esas características? Porque si vamos al 27, fracción primero, requisito de las deducciones, dice que el primer requisito, el que tiene que existir, el requisito sine qua non de las deducciones es que sean estrictamente indispensables para los fines del negocio. ¿Cómo lo justificaríamos? Tendríamos que buscar esa justificación, ¿no? Sí. Tendríamos que buscarlo. No digo que no lo exista. Sí.
Sí. Sí lo hay actualmente, porque no nada más, acuérdense que el contador en tú puede dictaminar cuentas públicas, y dentro de las cuentas públicas están los ayuntamientos. Hay unos ayuntamientos que están en la punta del cerro, hay que utilizar las picots y demás para subir y también para traer la documentación y demás. Ahí está la justificación. Sí, claro, pero entonces a lo mejor le cambiaríamos el sentido al concepto, porque entonces es para transporte de pasajeros. Entonces vas para allá, pues sí, pero es para pasajeros, entonces es un automóvil, aunque sea una pick-up. Ahí tendríamos esa objeción quizá por parte de la autoridad. Si se demuestra que efectivamente... Oye, es que, pues sí soy contador, pero yo tengo que llevar cajas de documentos y tengo que... Bueno, pues entonces ahí ya le vamos dando cuerpo a nuestra planeación, ¿no? Y por el terreno, por el terreno. Y por el terreno no, quizá, no pero lo convertimos en transporte de pasajeros, que sería la problemática, ¿no? ¿Okay? Bien, ahora, en términos del artículo 6 de la ley del impuesto de la renta, del artículo 6 del reglamento, hay un concepto que cambia, una adecuación propiamente, más que cambiar el concepto, cambia la terminología empleada, porque antes decíamos que cuando una persona residente en el extranjero con la cual vamos a celebrar una operación, y la cual requiere acreditar su residencia para efectos fiscales en otro país, él me tendría que haber entregado, decía el anterior reglamento, una certificación de la residencia. Ahora cambia el concepto, porque el concepto que se utiliza internacionalmente es constancia de residencia. Dice, la persona que reside en el extranjero para acreditar tal circunstancia tiene que entregarte una constancia de residencia en aquel otro país con el cual pretende que le apliquemos un tratado. Y bueno, hace la adecuación y también me hace la mención, que ya lo hacía el anterior reglamento, de decirme, oye, ¿cómo puede acreditar una persona que es residente para efectos fiscales en otro país con el cual quiere aprovechar un tratado para evitar la doble tributación? Se lo podría hacer con la declaración que tiene del ejercicio previo. Si estamos en 2015, ¿cómo acredita que es residente para efectos fiscales en otro país? Adelante. Con su declaración anual del ejercicio anterior que haya presentado en aquel país. Oye, pero apenas empezó a tributar en este año en ese país, entonces sí necesita la constancia de residencia. ¿Y cuánto tiempo tiene esa constancia de residencia de vigencia? Solamente este año. Si me da una constancia de residencia, solamente tiene este año. Si me presenta la declaración anual, pues de igual forma nada más este año me sirve para acreditar la constancia de residencia y para poder acceder a los beneficios de un tratado para evitar la doble tributación. ¿Okay? Artículo 10 del reglamento es una reproducción de algo que ya conocíamos. O sea, cuando calcules el coeficiente de utilidad, tienes que utilizar hasta 10 milésimos. Que todas las cantidades en materia fiscal que están referidas a factores, normalmente así lo hacen. De hecho, no normalmente, siempre lo hacen así, hasta 10 milésimos. Y donde dice que el coeficiente es hasta 10 milésimos, es aquí en el artículo 10 del reglamento. Una disposición que desaparece, y yo creo que desaparece pues por falta de cuidado, diligencia y aparte por un poco de pensar del Poder Legislativo. Esto tendría que estar en una disposición legal, no aquí en el reglamento, pero sin embargo lo pusieron en el reglamento en 2006 y dijeron, esta disposición va a aplicar aquí en el reglamento. Y es la aplicación del reparto de utilidades para efectos de saber si esto genera o no pérdida fiscal. Entonces resulta que mi empresa pagó PTU en un ejercicio. Esa PTU me puede generar pérdida fiscal o no me puede generar pérdida fiscal. Yo este año pagué PTU en mayo, cierro el ejercicio. Esa PTU que pagué en mayo me puede o no generar pérdida fiscal. ¿Sí me puede generar pérdida fiscal? ¿Están de acuerdo todos? Antes de eso a lo mejor tendríamos que preguntar, oigan, ¿y la PTU es deducible? ¿No es deducible? Es disminuible. No es deducible, es disminuible. ¿Cuál es la diferencia entre deducible y disminuible? ¿Qué le encontramos de diferencia? Andrés, sí es un beneficio, también las deducciones son beneficio. Entonces no es deducible, pero es disminuible. ¿Cuál es la diferencia? En que no es una deducción autorizada, no es una está deducción autorizada. Como gasto, como inversión, no es un concepto de ese tipo. ¿No es un gasto? Más sin ¿Andrés? No está dentro del artículo 25, ¿no? Las deducciones autorizadas están en el artículo 25, los requisitos de las deducciones están en el artículo 27 y los conceptos no deducibles están en el artículo 28. Entonces el artículo 28, para los efectos de este título, estamos refiriéndonos al título segundo, no serán deducibles los siguientes conceptos. Y la fracción 26 habla de las utilidades, sea que se le entreguen a accionistas, obligacionistas o incluso a trabajadores. Entonces la PTU es un concepto no deducible. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Ahí expresamente la fracción 26 me dice la PTU es no deducible. Sin embargo, cuando vamos a la determinación del impuesto de la renta, la determinación está contemplada en el artículo 9. El artículo 9 nos dice lo siguiente:
las personas morales tendrán que pagar el 30% de impuesto de la renta sobre un concepto que se llama resultado fiscal. ¿Cómo se determina el resultado fiscal? Y entonces dice la fracción primera, bueno, pues primero tienes que determinar la utilidad fiscal. Si la utilidad fiscal es el resultado de disminuir a los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, y de disminuir también la PTU pagada. Entonces me dijo en la fracción 26 del 28, no es deducible. Pero en el artículo 9, en la fracción primera, me dice, pero se disminuye para determinar la PTU, la utilidad fiscal. Luego la fracción segunda dice, resta las pérdidas fiscales y ya tienes tu resultado fiscal. Y sobre eso vas a calcular el impuesto. Entonces dice, no es deducible, pero sí es disminuible. Pero ¿me genera pérdida o no me genera pérdida? Pudiera ser que sí, pero a lo mejor no. Y entonces, ¿quién sabe? ¿Cómo ven ustedes? Sí nos genera pérdida. Entonces, en el artículo 57 precisamente establece qué pasa con la PTU respecto de las pérdidas, parcialmente. Ahorita vamos a ver por qué parcialmente, porque esa es la problemática de que haya desaparecido el 12A. Dice, la pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas cuando el monto de estas últimas sea menor. Cuando el monto de estas últimas sea mayor. Es decir, cuando tengo más deducciones que ingresos, entonces tengo pérdida fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Y después me dice, el resultado obtenido, ¿cuál resultado obtenido? La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre ingresos acumulables y deducciones autorizadas cuando el monto de estas últimas sea mayor que los ingresos. Si tengo más deducciones que ingresos, ¿qué tengo? Pérdida. Y luego dice, el resultado obtenido, ¿cuál resultado obtenido? La pérdida, vamos a suponer que ahí le ponemos entre paréntesis, la pérdida se incrementará, en su caso, con la PTU pagada en términos del artículo 123. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo 100 de ingresos, tengo 120 de deducciones que tengo. Pérdida fiscal de 20, ¿estamos de acuerdo? Pero además pagué PTU de 40. Entonces, ¿qué tengo? Pues a los 20 que tuve de pérdida le incremento los 40 de PTU que pagué, y entonces tengo 60 de pérdida. ¿Eso nos queda claro? Ok. Vamos a suponer otro ejemplo. Yo tengo 100 de ingresos y tengo 90 de deducciones. ¿Qué tengo? ¿Mandé? Tengo una utilidad de 10. ¿Estamos de acuerdo? Pero luego pagué PTU de 40. ¿Qué tengo? ¿Pero por qué? Porque, ¿qué dice aquí? El resultado obtenido, ¿cuál resultado obtenido? La pérdida se incrementará con la PTU pagada. Pero en este caso no tuve pérdida. Porque yo tengo 100 de ingresos, 90 de deducciones, ahí tengo utilidad. Entonces, ¿ahí qué hago? ¿Ahí qué tendría que hacer? ¿Sí me explico el problema? O sea, ¿qué tengo ahí? Dudas, ¿no? Pero aparte de las dudas, ¿qué más tengo? El problema aquí es la indefinición del concepto porque tampoco el artículo 9 me lo aclara. Uno de los dos me tendría que decir, oye, y si tengo utilidad fiscal y luego pagué PTU y la PTU es mayor que la utilidad fiscal antes de definir la misma PTU que tengo. Y entonces precisamente esa era la función de este artículo 12A. El artículo 12A me decía, cuando la utilidad fiscal antes de disminuir la PTU sea menor que la PTU, lo que tienes es pérdida fiscal en términos del artículo 9. Decía del artículo 10 porque hacía referencia a la ley anterior, pero bueno, voy a tener que decir en términos del artículo 9. ¿Sí me explico esa parte? Pero este artículo se tendría que haber reproducido. Es más, antes de que se hubiera reproducido, yo creo que el momento idóneo para corregir esta deficiencia legislativa era la abrogación de la ley de 2013 y la generación de una nueva ley en 2014, pero no nos dijeron que no lo incorporaron ni al artículo 9 ni al artículo 57, entonces nos dejaron exactamente igual y ahora quitan este artículo. Entonces, ¿qué haríamos si la utilidad fiscal es menor que la PTU pagada? Yo creo que deberíamos considerar que tenemos pérdida, aunque no lo diga, pero así lo deberíamos considerar, pero lo debieron haber dicho. ¿Sí nos queda claro esa parte? Pues este artículo desapareció, ¿por qué? Porque ya no les gustó, lo quitaron y bueno, pues ya no tenemos un concepto equivalente en nuestro reglamento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? No, pues si tienes pérdida, reconoce la pérdida. Si tuviste utilidad y luego la PTU fue mayor que la utilidad, entonces reconoces pérdida. Tal cual lo decía el artículo 12A. Es que ya no lo dice el artículo, es que pues es problema de la autoridad, es una deficiencia. Pero en caso de que no me permitiera después aplicarlo, yo diría pues es que es una inequidad total. Porque a los que tienen pérdida y pagaron PTU tienen más pérdida.
Yo que tengo utilidad y pagué PTU, pues debía tener pérdida también, ¿no? Entonces así tendría que ser la aplicación. Pero además así había un antecedente que lo decía. ¿Por qué se les pasó? Pues a lo mejor no lo entendieron qué quería decir. Tal vez han de haber dicho, ellos entienden que me da utilidad, me la puedo distribuir. Así es. Sin embargo, quedamos así como que no sabiendo, si yo tengo una pérdida, ¿qué va a pasar con mi PTU que yo ya pagué, no? Así es. Se la puedo preguntar. La ley sí dice que se le incrementa, a la pérdida le incrementa la PTU, pero a la utilidad no dice qué le hacemos. Ese es el problema y ahora el reglamento tampoco lo expone, ¿no? ¿Qué sería la problemática de este concepto? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Bien. Artículo 13 del reglamento dice, si tú eres una persona moral que recibe ingresos del extranjero, ¿se consideran para pagos provisionales o no se consideran para pagos provisionales? Si yo recibo ingresos del extranjero, ¿esos ingresos del extranjero se consideran o no para efecto de pagos provisionales? Si pusiéramos como una fórmula, ¿cómo sería la fórmula para determinar los pagos provisionales? De persona moral. ¿Ingresos qué? Ingresos nominales. Los multiplico por el coeficiente de utilidad, tengo la utilidad fiscal estimada y todo lo demás, ¿no? Pero primero parto de los ingresos nominales. ¿Cuáles son los ingresos nominales? ¿Mandé? Esos son mis ingresos nominales a lo que me dedico. Y si tengo intereses, yo no me dedico a tener intereses. ¿Se consideran ingresos nominales? Otros ingresos, pero ¿cuáles serían los ingresos nominales? Pues dice el artículo 14, los ingresos nominales de la persona moral son sus ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación. Entonces, si yo tengo ingresos del extranjero, no son ajuste anual por inflación, son parte de mis ingresos nominales para el pago provisional. Sin embargo, este artículo 13 me dice, si tú tienes ingresos provenientes del extranjero, te permito que no los acumules en el pago provisional, solo tendrías que acumularlos hasta la presentación de la declaración anual en su caso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me dicen, no los consideres dentro del pago provisional. ¿Ok? Bien. Artículo 14 también es una disposición que siempre ha existido y que me explica cómo tengo que hacer una solicitud para disminuir pagos provisionales. Pudiera darse el caso de que por mi actividad yo haya tenido un coeficiente de utilidad demasiado alto. A veces nos pasa en los primeros años de la empresa, ¿no? Constituimos la empresa, lo más que hacemos es depositar el dinero en la cuenta bancaria, contratamos una cuenta bancaria que me dé algún interés, lo que sea, y ahí tengo mi dinero. ¿Qué tanto me puede dar una cuenta bancaria que me dé algún interés por tener mi dinero guardado? Vamos a estar pagando una cuenta bancaria. ¿Mandé? Nada, pero un poquito menos de nada, ¿no? ¿Cuánto es el poquito menos de nada que me puede dar la cuenta bancaria? Pues a lo mejor me da... ¿Mandé? No, pero en porcentaje, ¿como cuánto me da? Un 3%, 2%, ¿es mucho o es poco? ¿Es mucho? Te cobran de interés. Sí, porque ese mismo dinero que yo tengo ahí guardado, ellos lo prestan por otro lado. A lo mejor hasta a mí mismo me lo prestan por una tarjeta de crédito. Pues imagínense el margen, ¿no? Pero bueno, a mí me dan un 2% ahí en mi cuenta de persona moral. ¿Creen que me pueda generar mucha utilidad o poca utilidad? Poca utilidad porque es lo único que tengo, porque digamos no estoy operando en el primer año que constituí la empresa. No estoy operando, pero es el único ingreso que tengo y no tengo gastos. Si acaso las comisiones. Entonces, ese poco interés que me pagan, cuando yo lo mido contra los gastos que no tengo, pues me va a generar que todo es utilidad, ¿estamos de acuerdo? Y entonces mi coeficiente de utilidad va a ser muy alto. Imagínense un coeficiente del 50 y del 60, y que yo empiezo a hacer pagos provisionales altísimos. Y entonces va a decir incluso el dueño de la empresa, ¿estás loco, contador, o qué te pasa? Porque pues así sale. ¿Cómo que así sale? Pues que sale porque nada más tuvimos ingresos por interés, no tuvimos deducciones, y entonces el coeficiente es muy alto y empezamos a hacer pagos provisionales demasiado altos. Entonces no guardan congruencia con el impuesto que voy a tener al final del ejercicio. Entonces dice el artículo 14 de la ley de renta, tú puedes solicitar disminuir tus pagos provisionales para el segundo semestre del ejercicio. Y lo que hace este artículo 14 del reglamento es darme la mecánica para disminuir esos pagos provisionales en el segundo semestre del ejercicio. Esa disminución de pagos provisionales en primera instancia procede como consecuencia de una solicitud de autorización. Yo tengo que hacer una solicitud de autorización al SAT para decirle, oye, ¿sabes qué, SAT? Quiero disminuir mis pagos provisionales del segundo semestre, es decir, los pagos provisionales de julio a diciembre. Oye, ¿cuáles? ¿Todos? No, es que no necesariamente son todos, puede ser un pago provisional, o puede ser un grupo de meses, o pueden ser algunos meses, no tienen que ser de julio a diciembre necesariamente.